Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos desde mi casa, su casa, gloria al Señor, deseando que el Señor bendiga su hogar de la misma manera que ha bendecido el nuestro. Porque donde Cristo llega, a donde invitamos a Cristo, hay un hogar bendecido, gloria al Señor. Así es que en esta mañana les pido que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 1 para terminar unos versos que nos hicieron falta la semana pasada. Deuteronomio 1, 29 al 31, vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Vamos a orar, mis hermanos, todos juntos, gloria al Señor. Padre que estás en gloria, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante del trono de la gracia, Señor del cielo, confiadamente, como dice tu palabra, dándote la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la exaltación, maravilloso Dios, reconociendo que no hay nadie como tú, Señor, que solo tú eres poderoso, digno y santo, Señor. Recibe toda la gloria en esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros desde principio a fin, Señor, que sea Él nuestro Maestro, nuestro enseñador. Pedimos, Señor del cielo, por cada hogar, Señor, representado de esta iglesia, Señor bendito, si hubiera alguno enfermo, triste, afligido, necesitado, Señor, que tu mano de poder, Señor del cielo, se extienda y seas tú su proveedor, su sanador, su ayudador, maravilloso Dios. Pedimos, Señor mío y Dios mío, por mi amiga Arax, que está enferma, Señor, levántala, sánala, Señor, que vea tu mano de poder. Por nuestro presidente y su esposa, Señor del cielo, guarda sus vidas en el hueco de tu mano. Pedimos por su pronta recuperación. Y por cada uno de nosotros, Señor amado, para que tú nos sigas guardando en el hueco de tu mano y protegiendo, Señor del cielo, de todo virus, de toda enfermedad, Señor amado. Ahora te entregamos el tiempo, Espíritu Santo. Toma control y enséñanos como solo tú sabes hacerlo. En el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pues nos hicieron falta algunos versos del capítulo 1 y los vamos a usar como introducción, mis hermanos. En el capítulo 1, Moisés comienza a repasar la ley de Dios con una nueva generación. Una nueva generación que no había experimentado de primera mano las bendiciones de Dios. Y es importante, mis hermanos, que nosotros, como padres de familia, hagamos todo nuestro esfuerzo por enseñar a nuestros hijos esta fe, mis hermanos. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, y Moisés comprendió que eso era lo mejor que él podía dejarle a esta nueva generación. Dijimos que Deuteronomio quiere decir la segunda ley, y en sí Moisés está haciendo un repaso de la ley que ya les había prescrito en Números, Éxodo, Levítico, y ahora lo estamos repitiendo en Deuteronomio. Y Moisés va relatando la historia desde que salieron del monte Horeb hasta que llegaron a la tierra de Cades Barnea. Y dijimos, mis hermanos, que en el estudio anterior que esto era un viaje de 11 días de camino. En realidad la tierra
prometida no se encontraba tan lejos como hoy en día también para nosotros no está muy lejos, mis hermanos. La tierra prometida está a una oración de nuestros labios, ¿verdad? Ahí encontramos las promesas de Dios, gloria a Cristo Jesús. Ese camino de 11 días se multiplicó en 40 años y 11 meses a causa de la falta de fe del pueblo de Israel. Dejaron que sus corazones los invadiera el miedo al mal reporte que les dieron los 10 espías. Salieron 12 de ellos a reconocer la tierra, 10 de ellos trajeron un buen reporte. 2 de ellos trajeron un buen reporte, mientras que 10 de ellos, mis hermanos, trajeron un reporte negativo que inculcó el miedo en el corazón del pueblo de Israel y se perdieron la oportunidad de entrar en esa ocasión en la tierra prometida. Gloria al Señor. Moisés está relatando lo ocurrido para que esta nueva generación aprenda de las mismas experiencias de sus antepasados y no tropiecen en el miedo como lo hicieron sus padres. Dijimos que el miedo es una truco y arma del enemigo que hace que cancela nuestra fe. Si nos movemos por fe, esa fe cancelará nuestro miedo. Si nos movemos en miedo, ese temor cancelará todo conocimiento que tengamos, ¿verdad?, del poder de Dios. Y dice el verso primero, entonces dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Él los está animando y está haciendo todo su esfuerzo por animarlos a no perderse de entrar por segunda vez en la tierra prometida. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Anteriormente en el capítulo de Éxodo 14:14 también leímos ese verso que dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuán importante, mis hermanos, es dejarle nuestras guerras, nuestras luchas al Señor y descansar en Él, sabiendo que Él es propicio a todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Dice aquí, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado. Y hablamos, mis hermanos, de ese poema de las huellas, ¿verdad? Donde solamente se miran 2 huellas en la arena. Y él reclama, ¿por qué 2 huellas? Y dice, porque en los momentos de aflicción, de tribulación, de necesidad, yo te iba cargando en mis brazos, ¿verdad? Entonces aquí encontramos ese verso que respalda ese poema, ¿verdad? Donde el Señor los trajo paseando por 40 años y 11 meses por el desierto, y si volteaban hacia atrás, pues no miraban las 3 millones de huellas de los que iban con él, sino solamente una, porque el Señor los iba cargando por todo el camino en el desierto. Gloria a Dios. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieres, y con nube de día, ¿verdad? Moisés trató de animarlos hablando de las maravillas de Dios. Aquí encontramos, mis hermanos, esas cosas maravillosas que el Señor había hecho por ellos por el camino al desierto, diciéndoles, no midan la victoria por el tamaño de los hombres, midan su victoria por el tamaño de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, gloria a Dios. Él es el que proveó para su pueblo abrigo. Dice que Él iba alumbrando el camino de noche y calentándolo. Mis hermanos, hemos dicho en repetidas veces que el desierto puede ser extremadamente caluroso durante el día, 120, 140 grados, y en la noche desciende la temperatura, pero el Señor fue para ellos de noche su abrigo, de día quien les cubría del castigo de ese rigoroso sol en el desierto. Gloria al Señor. La historia, mis hermanos, cuando leemos la historia nos habla del poder de Dios. La historia nos dice que no tropecemos
en la multitud o en el tamaño. Muchas veces miramos que el ejército que está en contra de nosotros es más numeroso y nos asustamos. Y es lo que estaba ocurriendo aquí con el pueblo de Israel. Miraban al enemigo más grande que ellos, tropezaron en el tamaño y sentían miedo. So Moisés está reafirmándoles, no midan la victoria por el tamaño de los hombres. Hay gigantes, sí, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él peleará por vosotros, gloria a Dios. Dios hace lo imposible posible, y le voy a traer un ejemplo de lo que acaba de ocurrir. Nosotros hace un año comprar una propiedad que era imposible, hablando en el ámbito humano, comprar una propiedad como está ahorita la economía era algo imposible. Invitamos a Jesús a nuestra necesidad y Él lo hizo posible. Eso es lo mismo para el pueblo de Israel. Lo que ellos miraban ante sus ojos imposible, Dios lo iba a hacer posible, gloria al Señor. Dice el verso 33, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvieses y con nube de día. Importantísimo, mis hermanos, saber que Dios va delante de nosotros preparando el camino. Muchas veces llegamos a un lugar y encontramos todo propicio, todo hermoso, miramos que hay todo lo que necesitamos y muchas veces creemos que fue una coincidencia. ¡Oh, qué suerte! Mira dónde llegamos. Déjame decirte que aquí dice la palabra que no es así, que es el Señor que va delante de nosotros preparando el camino. Y no solo el camino, mis hermanos, el lugar donde tú vas a llegar. Y no solo el lugar donde tú vas a llegar, sino que también a ti te prepara para ese lugar. Gloria al Señor. Porque en muchas ocasiones, mis hermanos, no queremos cambiar de lugar. Nos acostumbramos al mismo, pero el Señor ya ha preparado un mejor lugar para nosotros y ha preparado nuestros corazones también para ese nuevo lugar. Ánimo, pueblo del Señor. Ahora vamos el concepto que dice aquí, Dios castiga a Israel. Verso 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo. Mis hermanos, que Moisés está haciendo un recuento de lo que ya había ocurrido anteriormente. Y anteriormente el pueblo de Israel se había quejado en contra del líder y en contra de Dios por haberlo sacado de Egipto. Y por eso dice aquí, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ¿verdad? No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá y a él daré la tierra que pisó y a sus hijos porque han seguido fielmente a Jehová. Y recién miramos, mis hermanos, que en un estudio anterior, que la llave, mis hermanos, de poseer todas las promesas de Dios y de entrar a la tierra prometida fue porque han seguido fielmente al Señor. Mis hermanos, debemos de ser constantes en nuestra búsqueda del Señor, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le demanda, mis hermanos. Dios nos ha dado la salvación y la vida eterna. Necesitamos que responderle al Señor fielmente. Ellos alcanzaron lo que Dios había prometido porque le siguieron con fidelidad. De los 3.550 varones de 20 años para arriba que salieron de la tierra de Egipto, aptos para ir a la guerra, solamente entraron 2, Josué y Caleb. Y entraron estos 2, ¿por qué? Porque siguieron fielmente al Señor. Eso nos da, mis hermanos, a nosotros una enseñanza para serle fiel al Señor. Gloria a Cristo Jesús.
Hay recompensa para los que le somos fiel al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, quiero... Caleb a la edad de 120 años. Esto para que usted mire que el Señor nunca llega tarde a nuestra vida o que nunca derrama bendiciones tarde a nuestra vida. Caleb tenía 120 años y después de haber tomado toda la tierra de Canaán junto con las 12 tribus del pueblo de Israel, él va a Josué y le dice: ahora, Josué, dame permiso para ir a poseer la tierra que Dios me prometió. Y a la edad de 120, mis hermanos, subió Caleb y derrotó al enemigo y poseyó la buena tierra que el Señor le había prometido 40 años atrás, gloria al Señor, a la edad de 120 años. Y dice la palabra del Señor que vivió todavía muchos años y disfrutó a sus nietos y a sus bisnietos, gloria a Dios, y toda la bendición que tenía para él. Y eso lo vamos a ver en el libro de Josué más adelante, gloria a Dios. Verso 37 dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros. No solamente el Señor le negó la entrada a la tierra prometida a ese ejército de 603,548 soldados, sino también a Moisés le negó la entrada a la tierra prometida. Dice: también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás en ella. Una muy mala noticia para Moisés, ya que era la ambición y el sueño de Moisés poder introducir a todo este pueblo hasta la tierra prometida. No se le dio permiso, pero vamos a ver más adelante, mis hermanos, que de todas maneras Moisés se coló y entró a la tierra prometida. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, en el monte de la transfiguración, ahí con Jesús, con este profeta Elías, gloria al Señor, y Moisés, ¿verdad? Entonces siempre entró a la tierra prometida, ¿verdad? Pero aquí en su cuerpo natural no se le permitió entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: tampoco tú entrarás en ella. Verso 38 dice: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno de lo malo, ellos entrarán en ella, y a ellos les daré, y ellos heredarán, pero vosotros volveos e ir al desierto, camino del Mar Rojo. Se perdieron la entrada a la tierra prometida. Ya lo habíamos estudiado, mis hermanos, pero aquí también Moisés hace un comentario, el por qué tampoco él entró en la tierra prometida. Fidelidad, obediencia, y debemos de representar al Señor de la mejor manera posible, mis hermanos. Somos embajadores de Cristo y muchas veces fallamos en representar al Señor. Que esa lección de Moisés sea para nosotros una lección en nuestra vida y que le seamos fiel al Señor. Ellos, mis hermanos, tomaron de regreso el camino del Mar Rojo, o sea que no se iban a regresar de regreso a Egipto. El Señor no quiere que regresemos al mundo, gloria al Señor, solamente que tomaran ese camino del Mar Rojo, ¿verdad? Para llegar a donde iban a acampar enseguida. La derrota de Orma sigue, verso 41, dice: entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Recordamos que el Señor se enojó, mis hermanos, con esta generación en gran manera. Y ellos rectificaron que habían fallado en creerle a las promesas de Dios y quisieron corregirlo. Quisieron ahora subir a Orma
¿verdad? Y tomar al enemigo para poder entrar, pero el Señor no les dio permiso, dice el 42. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seas derrotado por vuestros enemigos, ¿verdad? Ahora el Señor ya no estaba con ellos. Ahora Dios no les estaba prometiendo ninguna victoria. Si suben, van por su propia cuenta, pero sepan que van solos, que yo no los voy a respaldar porque ya está determinado que ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida. Y os hablé, dice el 43, y no distes oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. ¿Cómo nos gusta, mis hermanos, que a nosotros nos pongan atención? ¿Verdad? Cuando estamos hablando, decimos, ponme atención que te estoy hablando. Y aquí dice el Señor que ellos no le prestaron oídos al Señor. Si ustedes no me prestaron oído cuando yo les hablé, tampoco anticipen o esperen que Dios los va a escuchar ahora que lo necesiten. Bueno, en ese momento, en ese preciso momento, pero quiero decirle, mis hermanos, que el Señor, su oído está presto. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para esta generación, mis hermanos, el Señor en esa ocasión cerró su oído a causa de su desobediencia. Dice que se airó Jehová con ellos en gran manera, no poquito, mucho, mis hermanos. Nuestra falta de fe desagrada a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, mis hermanos, que nos aumente la fe para creer a las imposibilidades a las cuales nos enfrentamos, recordando que tenemos un Dios poderoso, que para mí hay muchas cosas que se me dificultan, pero a Dios no se le dificulta ninguna. Él es todopoderoso. Dice el 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Ahí habitaba el amorreo en ese territorio, y defendiendo su territorio le sacaron una carrera como las avispas, ¿verdad? Los persiguieron. Y qué terrible, mis hermanos, es salir avergonzados. Tengamos cuidado de hacer algo de lo cual Dios no está en el asunto, porque hacemos muchas cosas, mis hermanos, que en realidad no le pedimos permiso a Dios, o que no llevamos el respaldo de Dios. Para que no salgamos avergonzados, tengamos cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Hagamos solamente las cosas en las cuales llevamos el completo y entero respaldo de Dios. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué Dios no prestó su oído? Porque tampoco ellos pusieron oído al consejo de Dios, ¿verdad? A las instrucciones que Dios les dio. Porque no mostraron fe en Él cuando los llevó a la frontera de la tierra prometida, cuando habían visto una y otra vez la mano de Dios. El Señor sabía que no estaban listos para recibir las bendiciones que les tenía reservadas, por eso los metió de regreso a la escuela del desierto. Tenían todavía muchas lecciones que aprender, mis hermanos. Si no aprendemos a la primera, tenemos que aprender a la segunda vez, y eso es terrible. Por eso yo, mis hermanos, le aconsejo que aprendamos a la primera vez. En lo personal, a mí me gusta aprender a la primera vez, gloria a Dios. Y dice que los trajo por todo el desierto, no para Dios saber lo que había en su corazón. Dios ya lo sabía de sobra, para que ellos supieran lo que había en su corazón. Tuvieron que peregrinar otros 38 años para que aprendieran la lección. Por eso dice el verso 46, y estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Y leímos, mis hermanos, en el capítulo 1, verso 3,
que estuvieron, ¿verdad?, deambulando por el desierto por 40 años y 11 meses. Muchos años, mis hermanos, toda una generación. Se cree que cada 40 años, ¿verdad?, sale una nueva generación. Tuvo que morir esa generación para que la nueva generación llegara de nuevo y se le diera la oportunidad de poseer la buena tierra. Gloria a Dios. Ahora proseguimos al capítulo 2 de Deuteronomio. Gloria al Señor. Ustedes me dan el tiempo. Capítulo 2, verso 1 dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Esta es toda la trayectoria que vivieron ellos por el desierto, mucho tiempo, mis hermanos. 40 años, 11 meses es mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte Seir. Esto, mis hermanos, lo estudiamos con detalles en el capítulo 20, y ahí aparece otra vez este relato, capítulo 20 de Números 14 al 21. Y recordamos que el pueblo de Israel pasó por el territorio de su hermano Esaú. Sabemos que eran parientes cercanos. Sin embargo, Moisés diplomáticamente mandó a pedir permiso para cruzar por el territorio de los familiares, ¿verdad?, de Esaú. Sin embargo, se les negó el paso. Entonces, aquí nos da un poco más de detalles que no nos dio en el capítulo anterior, ¿verdad? En el capítulo anterior no nos decía que el Señor les había prohibido que hicieran guerra contra sus hermanos, ¿verdad? Y aquí pues nos dice que el Señor les prohibió rotundamente que hicieran guerra o que tuvieran cuidado cómo los trataban, ¿verdad? Porque Dios ya les había dado este territorio y ni aún un pedazo de la planta de sus pies les daría a ellos, ¿verdad? Entonces pasaron por aquel lugar sin hacerles guerra. Dios promete, mis hermanos, y cumple sus promesas. También Esaú era descendiente de Abraham y también les había prometido esta tierra a ellos, por lo cual no los despojó de su territorio, los dejó morar ahí. Verso 6 dice: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Estas eran las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Cuando él mandó aquel mensaje diplomático para que los dejaran pasar por la tierra de sus hermanos de Moab, él prometió no tocar nada de sus viñedos, ni de sus sembradíos, ¿verdad? Y aún pagarles por el agua que les pudieran proporcionar en la pasada, pero no fue necesario porque no les dieron permiso, ¿verdad? En Números 20:18 leemos, dice: Edom, la tierra de Edom, le respondió. Edom quiere decir rojo y fue un apodo que se le puso a Esaú, ¿verdad? En Génesis lo encontramos, a causa del potaje que hizo su hermano Jacob cuando le vendió la primogenitura. Ahora están en la tierra de Edom, por eso recibió ese nombre por Esaú. Y Edom le respondió: no pasaréis por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, y yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más.
Pero él respondió, no pasaráis. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Y recordamos, mis hermanos, que a causa de que Edom no los dejó pasar por su territorio, el pueblo se desanimó en gran manera, porque ahora tenían que tomar, ¿verdad?, ir por la orilla del territorio de Edom y por el otro lado de Moab y subir hasta Jericó por el otro lado. Así es que cuando miraron ese gran camino que debían de tomar, el pueblo se desanimó mucho y volvió a murmurar contra Dios, ¿verdad? Eso fue 38 años anteriormente y aquí lo está relatando de nuevo Moisés. Verso 7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha hecho falta. ¿Qué tal declaración, mis hermanos, que por 40 años en un desierto donde usted no encuentra bodegas, ni almacenes de ropa, ni zapatería, sin ríos, ¿verdad? El Señor les proveyó en una forma milagrosa. No lo podemos poner de otra manera. Dios les proveyó en una forma milagrosa, como está dispuesto a proveernos para nosotros. Mis hermanos, estuvimos 24 años en aquel local yendo a North Hollywood, 5 días a la semana. Dios proveó gasolina, Dios proveó traje, Dios proveó todo, gloria al Señor, y estamos aquí bendecidos, mis hermanos. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos y no te ha hecho falta nada. Poderosa declaración, mis hermanos, que la podemos también declarar nosotros. No nos ha hecho falta nada, gloria al Señor. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Áraba desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestéis a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Miren, mis hermanos, Lot era sobrino de Abraham. Sin embargo, la promesa de Dios para Abraham es que toda su descendencia sería bendecida en él, en esa promesa. Y aquí miramos que le está reservando esa área para los hijos de Lot. Más adelante miramos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel guerreó contra esta nación también, pero no tomó su territorio porque estaba reservado para los hijos de Lot. Ahora se les prohíbe atacar a los edomitas porque también eran familiares y descendientes de Abraham, gloria al Señor. Y formalmente el Señor se compromete y declara que ese lugar, ¿verdad?, era para los hijos de Lot. Ahora, a causa del temor de los gigantes, es que Moisés les da la historia de los territorios que vamos a leer ahorita. Él los quiere animar. El desánimo más grande del pueblo de Israel son los gigantes, ¿verdad? Ellos están dispuestos a entrar a la guerra, pero hay gigantes, están ahí los hijos de Anac, y él les está dando historia que los anime. Y esto, mire, es algo nuevo para mí también. En la historia de Moisés, verso 10, dice, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Miramos otra raza de gigantes. Y la idea era, no tengan miedo. Esta área de Moab perteneció anteriormente también a una raza de gigantes llamados emitas. Y
los hijos de Lot los derrotaron. Está dándoles historia que les motive, diciendo, si los hijos de Lot pudieron derrotar a esta raza de emitas, ustedes también van a poder derrotar a los hijos de Anak, que también eran gigantes. Los está estimulando, los está animando a través de la historia. Les está diciendo, Dios entregará en sus manos a los gigantes. Estos gigantes emitas de los cuales está hablando ya eran historia, ya no existían, ya los habían derrotado, ¿verdad? Y yendo nosotros a la historia, mis hermanos, en Génesis capítulo 14, donde nos habla de Lot cuando fue cautivo junto con sus bienes, llegó la noticia a Abraham, su tío, y él armó sus 318 criados varones y le hizo la guerra a estos reyes. Pero en el verso 5 menciona a los moradores de ese territorio y eran los emitas. Génesis 14:5 dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que están de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Ham y a los emitas. Mire, también esos fueron destruidos en aquella guerra, mis hermanos, en la cual vino Abraham a rescatar a su sobrino Lot. Y desde entonces los descendientes de Lot estaban en ese lugar, el cual el Señor les dijo, no toquéis porque este territorio se les ha dado a los descendientes de Lot. Eso quiere decir, mis hermanos, o Moisés les está diciendo, si aquí había gigantes antes y los hijos de Lot los derrotaron, pues eso quiere decir también que Dios está con ustedes y que también Dios les va a entregar esos gigantes hijos de Anak en sus manos. Gloria al Señor. La historia nos alienta, mis hermanos, esas historias están ahí para estimular nuestra fe a nosotros también. Y en Seir, dice el verso 12, habitaron antes los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Recordemos que ahí estaban, mis hermanos, en Edom, los descendientes de Esaú, y ellos tuvieron que derrotar a estos tribus llamados los Oreos, y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Toda esta es historia que habla de victorias y Dios ha sido el que las ha permitido. El verso 13 dice, levantaos ahora y pasad el arroyo de Sever, y pasamos el arroyo y los días que anduvimos de Cades Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Sever fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento como Jehová les había dado. Hasta aquí Moisés les dio una historia de 38 años para estimular su fe, para decirles, ánimo pueblo de Israel, sí se puede. Sí se puede, el Señor va a entregar esos gigantes en nuestras manos. Y vuelve a mencionar, mis hermanos, que les tomó 38 años para que toda esta generación de incrédulos que no le creyó al Señor la primera vez, muriera en el desierto. Esto le llamamos el cortejo fúnebre más grande de la historia. 38 años hasta que murió el último de los 603,548 hombres que no entraron la primera vez. Duró 38 años hasta que no quedó ninguno de ellos. Ahora era una nueva generación. Por eso la repetición, gloria al Señor. Y para algunos que no habían escuchado la primera historia, pues la segunda, ¿verdad?, es importante. Dice el verso 15, también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, mis
mis hermanos, ¿a quién le pertenecía? A los hijos de Lot. Ese lugar no lo podían tocar, era de los hijos de Lot. Verso 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no les molestéis, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot he dado por heredad. También esa tierra era para los hijos de Lot. La fidelidad de Dios, mis hermanos, no se olvida de nada. A veces creemos que Él se ha olvidado de las promesas que nos ha dado. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sigamos esperando en las promesas de Dios. Fiel es el Señor, gloria a Dios, y Él no nos va a dejar a la mitad del camino, gloria al Señor. Verso 20 dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaron sonsomeos. Estamos mirando, mis hermanos, que la tierra de Amón, la tierra de Ser, la tierra de Ar, era tierra de gigantes, y de ahí, mis hermanos, el Señor permitió que los descendientes de Abraham también los echaran fuera, los descendientes de Lot, los descendientes de Esaú. Ahora, había gigantes llamados sonsomeos. Imagínense a la gente contando en la noche historias ahí en la fogata, hablando de los sonsomeos, ¿verdad? No, hijos, no vayan a aquella tierra porque ahí hay gigantes y se comen a los niños. Recordamos la historia de Purgarcito, ¿verdad? Que había un gigante y la gente no se acercaba a la casa del gigante porque ponía a los niños en jaulas y se los comía. Ese era un cuento que nos contaban a nosotros. Pero esa tierra era algo verídico, era la verdad. Había gigantes y les causaban temor a la gente. La gente no venía a esos territorios porque tenían miedo a los gigantes. Gloria al Señor. Eran historias que daban terror, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahora Moisés les está diciendo, no tengan miedo porque esos existieron y ahora ya nomás les quedan los hijos de Anac a los cuales habían que derrotar, ¿verdad? Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó. Estamos hablando de los emitas y de los sonsomeos. Jehová ya los había eliminado a estos, ¿verdad? Es historia. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los aveos que habitan en la aldea de Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Solamente historia de victorias, de decir, aquí había gente en otro tiempo y ya no están. Así es que también ustedes, esta es su oportunidad de venir y echar a esa gente fuera, exterminarla para tomar su buena tierra, ¿verdad? Lo que hice por ellos, estoy más que dispuesto a hacerlo por ti, ¿verdad? El Señor es el que echa fuera de nosotros los gigantes, mis hermanos. Y hablando en el ámbito espiritual en nuestra vida, hay gigantes que vienen también a nuestra vida, ¿verdad? Gigante de miedo, de duda, de depresión, de ansiedad, de falta de fe, de la ausencia de Dios en tus hijos, ¿verdad? Esos pueden ser gigantes, mis hermanos, que se levantan contra los hijos de Dios. Pero quiero decirte en esta mañana, la buena noticia es que Jesucristo vino a darnos la victoria, a vencer sobre todos esos gigantes, mis hermanos, que acabo de mencionarle, y más gigantes que puedan presentarse en nuestra vida. Segunda de Corintios 4 nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos capacitó con toda arma para deshacer esos gigantes en el camino. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos, mis hermanos, el poder de Dios para eliminar esos gigantes en nuestra vida. Fuera gigante de depresión, fuera gigante de ansiedad, fuera gigante de deuda, de miseria, en el nombre de Cristo Jesús, fuera.
eliminamos todos esos gigantes. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esto es lo que es Dios para nosotros, mis hermanos, el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Jeremías lo declaró, Jehová va conmigo como poderoso gigante, y nosotros podemos decir lo mismo, Jehová está conmigo y va conmigo como poderoso gigante, mis hermanos. Arrojemos todos esos miedos a los pies de Cristo, mis hermanos. Traigamos todos nuestros gigantes a los pies de Jesús y Él los va a derribar en nuestro camino. 24 dice, levantaos, 2:24, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Seijón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán de delante de ti. Mire qué precioso es el Señor. Él se iba a encargar de poner el temor en el enemigo. Ahora aquí estaban ellos atemorizados. Oh, hay gigantes, no podemos, las murallas son grandes, es imposible. Y el Señor le dice, levántate y desde hoy día comienza tu causa, comienza tu lucha, porque yo ya me encargué de atemorizar al enemigo y de divulgar, de difundir su fama por todo el territorio, mandando, mis hermanos, telegramas al Señor y diciendo, ahí viene un pueblo que tiene un Dios vivo y poderoso. Él viene a conquistarles y el enemigo se atemorizó y fue presa fácil de los israelitas. Gloria al Señor. Es así como Israel derrota al rey de Sehón, ¿verdad? Verso 26. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seijón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, primero con palabras de paz. Pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Otro mensaje diplomático, no vengo a molestar, solo quiero el paso. La comida me venderás por dinero y comeré, y el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir, pero esos no les dieron chance. Y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Seijón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Tenía que haber una excusa para poder atacar al enemigo. No nomás podían llegar y ya a echar espadazos por todos lados. Primeramente, diplomáticamente, una vez más pidieron, deseamos pasar por aquí, rey Seijón, no vamos a tocar nada de sus sembradíos ni de sus aguas, y si lo hacemos pagaremos por ello. Pero ellos, dice que Dios le endureció el corazón para que se obstinara en decir no. Entonces el pueblo de Israel tuviera la excusa de subir contra ellos y derrotarlos, porque ya Dios se los había entregado en el camino. Todo Dios lo tiene, como dijéramos, fríamente calculado, ¿verdad? Él sabía que iban a decir que no, y entonces podían entrar y tomar este pueblo por presa. Dice, y nos salió Seijón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaana, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del río de Arnón,
y la ciudad que está en el valle hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, no hubo ciudad que se resistiera. Ellos iban conquistando en gran manera. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido, porque ya les había dicho que ese territorio era de los hijos de Lot. Y hemos dicho, mis hermanos, que el hecho que hayan exterminado a hombres, mujeres y niños, ¿verdad?, hace tropezar a muchas personas que asumen que Dios es injusto porque Dios ordenó las exterminaciones de todos estos. Y también dijimos que para entender esta orden de por qué Dios los exterminó, tenemos que entender su cultura y sus prácticas. Sus prácticas, mis hermanos, eran prácticas pernicias, extremadamente pecaminosas y sucias. Ellos también sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, por los cuales ahora el Señor usa al pueblo de Israel como instrumentos de juicio contra estas naciones. Sabemos, mis hermanos, que un día Dios traerá juicio sobre esta tierra a causa del pecado que se ha multiplicado sobre esta tierra. Y el Señor va a usar al anticristo para ejecutar los juicios sobre estas naciones, sobre esta tierra, mis hermanos, que ha dejado a Dios. La maldad, obviamente, podemos ver que se ha multiplicado. El amor de muchos se ha enfriado. Podemos ver violencia sobre la tierra, anarquía, falta de respeto a la ley. Todo esto, mis hermanos, es principio de dolores. Pronto esta tierra va a ser juzgada y el Señor usará al anticristo. Y podemos mirar que las señales ya están cumplidas. Podemos ver que hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambre, hay terremoto. Todo lo que la palabra del Señor nos avisa que son señales antes de que esto ocurra. Así es que el Señor ha usado en otra ocasión a su pueblo como instrumento de juicio. Ahora, mis hermanos, también viene juicio para esta tierra. A veces nos cuesta entender, ¿verdad?, por qué los juicios de Dios, pero déjeme decirle, los juicios de Dios son perfectos. Dios jamás hará nada de lo cual Él tenga que decir, ups, me equivoqué. Dios va a dar a cada uno lo justo. Y a estas naciones, mis hermanos, las exterminó porque últimamente estas naciones se iban a autodestruir con el estilo de vida que ellos estaban llevando. Solamente el pueblo de Israel entró y les dio una ayudadita, ¿verdad? Números 21:13 dice, de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, ¿verdad? Esto lo leímos anteriormente en el capítulo 21 de Números, mis hermanos, y el libro de las batallas no está disponible, no se encuentra, pero lo hermoso es que Dios no nos va a cuestionar de ese libro, sino de este libro, ¿verdad? Así es que ánimo, pueblo del Señor, es el Señor el que va delante de ti, derrotando titanes, gigantes en el camino. Si en esta mañana tu corazón está listo y quieres invitar al Señor a venir a tu vida, quieres decirle, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida y me ayudes a conquistar esos titanes en el camino, este es el día que tiene el Señor para ti. Dile, Señor Jesús, en este día vengo delante de ti voluntariamente. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Invito a tu Santo Espíritu que venga a morar dentro de mí para que sea Él el que me enseñe y me dirige y me lleve a toda verdad y a toda justicia. Perdona todos mis pecados, Señor del cielo, borra todas mis transgresiones y escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa simple oración hoy te ha dado acceso a la vida eterna.
Dios les bendiga, pueblo del Señor, y que tengan una gloriosa semana en el nombre de Cristo Jesús.